Buenos días, chicas, chicos. En el área de historia, hoy día vamos a trabajar el tema Sociedades en América Precolombina. Este tema abarca tres espacios territoriales. Uno de ellos es de los incas, el otro es de los mayas y el siguiente de los aztecas. Pero el día de hoy vamos a trabajar los incas, el imperio del Tahuantinsuyo. Quien les presenta es su maestra Yoconda Yontop Pérez y está dirigida para el grado de tercer año de secundaria. Muy bien. Nos dicen que la zona central andina de América del Sur es uno de los ámbitos más ricos en vestigios de importantes civilizaciones antiguas en todo el mundo. En la antigüedad existieron en esta zona varias culturas muy desarrolladas que, desde muchos siglos antes del comienzo de nuestra era, fueron apareciendo y desapareciendo y superponiéndose unas a otras, hasta llegar a confluir todas en una sola, que se convertiría en una de las más importantes civilizaciones de todos los tiempos. Esta fue el Imperio Incaico. Aproximadamente a partir del año 1200 antes de Cristo, comienzan a desarrollarse las primeras culturas en la zona de la costa norte del actual Perú. En esta época es cuando empiezan a surgir los primeros indicios del nacimiento de núcleos poblacionales. Pequeñas aldeas que configuran los primeros antecedentes del urbanismo andino. Con el correr de los años, los centros religiosos se van transformando en populosos núcleos urbanos que albergan residencias, mercados y órganos administrativos, políticos y religiosos. Por lo tanto, chicos, chicas, hoy día vamos a ver entonces quiénes eran los incas. Veamos quiénes eran ellos. Nos dicen que los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII, ¿no?, hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio llegando a tener aproximadamente 10 millones de habitantes y un propio idioma denominado quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, arquitectura, economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas de la región. Tenemos nosotros a nuestro imperio incaico, ¿no?, sus representantes. ¿Dónde estuvo ubicado geográficamente el Tahuantinsuyo? ¿Cuál fue su ubicación? Nos dice que la cultura inca se ubicó alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco. Miren, Cusco, en esa época así es como empieza pequeño, ¿no?, en el actual Perú. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, la capital del imperio inca, Quenco, ¿no?, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, aquí tenemos otra de las ciudades de Machu Picchu, Ollantaytambo, Tambomachay y Pucapurá. Fueron las ciudades más importantes del imperio incaico. Veamos su extensión. Fíjense, por ejemplo, esto ya lo ha hecho el hombre actualmente, ¿no?, para ubicar los suyos. Veamos. Su extensión del Tahuantinsuyo nos dicen que en su máxima expansión del Tahuantinsuyo alcanzó una extensión aproximada de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Así llegó a ocupar territorios de países, ¿no?, como Perú, nuestro Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina. En su máxima expansión, el Tahuantinsuyo tuvo como límites, por el norte,
hasta el río Ancosmayo en Colombia. Por el sur hasta el río Maule en Chile. Por el este hasta la ceja de selva en Bolivia y por el oeste por el Océano Pacífico. Esos son sus límites. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la cultura inca? Entre las principales características vamos a destacar los siguientes. Eran politeístas. Ustedes deben saber qué significa politeísta. Cuando se habla de poli es porque se dice varios, ¿no? Politeístas adoraron varios dioses. Se dice así que ellos creían en varios dioses, como por ejemplo el dios Sol, la luna, ¿no? Y algunos fenómenos naturales. Nos habla también de que eran esclavistas, ¿no? Utilizaban la mano de obra humana impuesta por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que este prisionero está dedicándose a la ganadería, a cuidar el ganado. Luego nos dicen que su economía se basaba en la ganadería y en la agricultura principalmente. El principal gobernante era el Zapa Inca o Inca, monarca absoluto. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba con extensas rutas a lo largo y ancho de su territorio. Ya lo hemos visto nosotros en los suyos, ¿no? En el imperio del Tahuantinsuyo. También nos dicen que poseía un ejército grande, ¿no? Un ejército grande y fuerte, con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. Tenían una amplia actividad artística. Practicaban, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? La escultura, la cerámica, la pintura, la orfebrería, ¿no? La orfebrería, la platería, la textilería, la música, la danza y la literatura. Miren todo lo que teníamos. Solamente estamos nosotros recordando de la clase del año pasado para poder enrumbar ya los temas que nos corresponden. Su organización social. Aquí tenemos nosotros un gráfico de la organización social del imperio. Nos dicen que esta sociedad de la cultura inca poseía sus propias jerarquías de clases sociales. Era una sociedad clasista, por lo tanto estaba dividida en dos, clase dominante y clase dominada. ¿Quiénes integraban la clase dominante? La familia real, la realeza, ¿no? Llamado Inca o Zapa Inca, que era la máxima autoridad. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real, además, estaba constituida por su esposa e hijos. Miren, su esposa se llamaba Coya y el príncipe heredero se le denominaba Auqui. A partir de Sinchiroca es que empiezan a gobernar con el hijo mayor o el hijo que había escogido este Zapa Inca, que tenía que ser heredero de la esposa, ¿no? Que tenía que ser un hijo de su esposa. Esta Coya era hermana del Zapa Inca y por lo tanto tenía que ser el heredero de esta Coya para que pueda seguir como el gobernante de este territorio. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros a la cabeza principal. Esta realeza estaba integrada por la Coya y el Lauqui. Luego vamos a tener la nobleza de sangre. ¿Quiénes integraban esta nobleza de sangre? Estaba integrada por su hija, la ñusta, que era la hija soltera, las payas, que eran las hijas casadas, el inga, que era el hijo casado, y
la Pigui, que era la esposa secundaria de nuestro Sapa Inca. Esta esposa podían ser 20, 30, 40 esposas. Él escogía, ¿no?, a esta esposa secundaria denominada Pigui. Y también hay una nobleza de privilegio, ¿no? Esta nobleza de privilegio estaba integrada por los guerreros, los que habían logrado grandes batallas, entonces eran considerados nobles de privilegio, también los curacas. Los curacas, que eran nobles que correspondían a las autoridades y administración de los estados locales. Hacían de jueces y consejeros y administraban bienes, se encargaban de las ceremonias y de los rituales. Ahora vamos a la clase dominada. Esta clase dominada estaba integrada por los Hatunrunas. Estos Hatunrunas estaban formadas por la población. Realizaban trabajos tales como faenas en beneficio público, trabajos agrícolas y mineros. Vivían en los ayllus y se hallaban a lo largo del territorio del Tahuantinsuyo. Luego vamos a ver a los Mitimaes o Mitmas. Estos Mitimaes o Mitmas se trataba de poblaciones que tras el afán colonizador del Inca solían ser trasladadas a vivir a otro lugar, ya que habían adoptado la cultura del imperio o asumían un castigo por su rebeldía. Luego tenemos los Yanaconas o Yanacunas. Eran personas que tenían una condición inferior al resto de la población, ya que habían perdido sus derechos. No eran parte del Ayllu y eran generalmente prisioneros de guerra. La organización política. Miren, en la cúpula de esta pirámide está el Sapa Inca. El Sapa Inca, llamado también Inca, el cual se consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo. Luego tenemos el Lauqui, ¿no?, heredero del trono, elegido entre los incas del Sapa Inca, de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenía que afrontar. Luego tenemos el Consejo Imperial, ¿no? Este Consejo Imperial estaba formado por los Apo Suyus o Suyuyuk Apos, ¿no? Departamento que asesoraba y aconsejaban al Sapa Inca. El Apunchic, ¿no?, o Totricó. Ellos eran los supervisores de los funcionarios del gobierno. Luego tenemos los curacas. Estos curacas, ya hemos dicho, eran los jefes de las comunidades que respondían al Inca. Y luego tenemos los Camachico, ¿no?, que era la asamblea popular, era la asamblea donde estaban toda la gente del pueblo. Y estaba representada por curacas. Bien, el imperio estaba dividido en 4 distritos, llamados suyos, los cuales a su vez se dividían en provincias llamados guamanís. Cada suyo o región tenían un gobernador que cumplían funciones políticas y militares. Además, todas debían rendir cuenta al Consejo Imperial y al Sapa Inca. Ya hemos visto en la diapositiva anterior los 4 suyos. Bien, seguimos. Su cosmovisión andina o la religión. Los incas eran politeístas, ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque creían en varios dioses. Predominaba su creencia en el dios llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, la Pachamama, o dios del rayo, Liyapa, etc. El dios máximo creador se llamaba Huiracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos: el superior, ¿no?, el medio y el inferior. El medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado Huilac Humo, quien presidía las ceremonias.
aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Existieron varios dioses. Vamos a nombrar algunos de ellos. Huiracocha, que ya habíamos dicho que era el dios principal, era el dios creador y supremo. El Inti, que ya habíamos dicho que era el dios del sol. La Pachamama, la diosa de la naturaleza y de la madre tierra. La Mamaquilla, la diosa de la luna. La Mamasara, la diosa del maíz y del alimento. La Mamacocha, diosa de la feminidad. Y Yapa, dios del rayo y la batalla. Koyur, diosa de las estrellas. Supai, dios de la muerte. Y Huasicamayu, dios del hogar. Entonces, fíjense, chicos, hemos podido dar un repaso. Todo esto se le ha venido a su mente, han podido recordar todo lo que llevaron el año pasado. Entonces, espero que les haya sido de su agrado, chicos, chicas, y muchas gracias por su atención.